¿Alguien me hace con la cabeza si tienen los manuales? Sí, ya los tienen. Me fijo. Bueno, mi nombre es Alejandra Chuchuy Juárez. Yo les voy a dar el tema relacionado con el módulo 1, con lo que arranca el manual, ¿sí? Vamos a empezar compartiendo un PowerPoint. Les voy a compartir las primeras láminas, así directamente arrancamos. Les pido, hay alguien, no sé si una o dos personas que tienen el micrófono abierto. Les voy a pedir que lo cierren porque se acopla el audio conmigo. Bien, vamos a... el módulo 1 es su primera aproximación respecto de lo que es la capacitación sobre tareas de cuidados de niños y niños. Y van a ver que a lo largo del desarrollo de los 3 meses de la capacitación, este, van a ver contenido técnico específico, ¿sí? Que está estrictamente relacionado con el cuidado y la atención de los niños y niñas. Y esos temas están desarrollados a lo largo del manual y están referidos básicamente y principalmente a alimentación saludable, técnicas de conservación de alimentos, higiene corporal y bucal, juegos y juguetes, libros y lecturas, prevención de enfermedades, primeros auxilios, medidas preventivas para el COVID y herramientas de gestión domiciliaria. Básicamente estos son los temas que ustedes van a ir viendo a lo largo de los 3 meses que dura esta formación, ¿sí? Y lo que van a poder incorporar, lo van a incorporar en función de que lo van a tener que ensamblar ustedes a estos saberes con otro tipo de conocimientos, ¿sí? Que son conocimientos, competencias que llamamos transversales, ¿sí? Em, En el manual, ¿sí? Esto es una recomendación que hago, una sugerencia respecto de actividad. Yo creo que ya les comentaron las actividades que comento por acá, son sugerencias, ¿sí? Para que ustedes las realicen y refuercen los conceptos que vamos viendo. La única actividad que tiene devolución, ¿sí? Es la que se sube a la plataforma del Classroom, ¿sí? Es la única que es obligatoria. El resto de las actividades que yo particularmente les puedo ir sugiriendo que hagan del manual, sí son a los fines, como les decía, de que fortalezcan, refuercen los conocimientos que vamos viendo. En función de eso, les recomiendo ya para que arranquen, sí, que tiene estricta relación con lo que estamos viendo y lo vamos a ver ahora, es el tema de un cuadrito que les sugiere para hacer de la página 46, ¿sí? Página 46 del manual está el cuadrito para aquellas personas que lo quieran hacer. Les reitero, no es obligatoria, no la tienen que subir a ningún lado, la pueden hacer con lápiz, la pueden hacer con lapicera, ¿sí? No es obligatoria, insisto, no es obligatoria, la realiza quien no quiere no la realiza, y estaría bueno que también ya vayan leyendo eh, las páginas que hacen a la temática. Bueno, les decía que van a ver contenido específico que hace a las tareas de cuidado, pero también ustedes esos conocimientos que van a ir incorporando los van a tener que ensamblar con habilidades y experiencias y conocimientos que ustedes ya tienen y que llamamos, ¿sí? Competencias transversales. Por eso acá en la lámina ustedes están viendo
que dice mis trayectorias laborales e informativas, dice reconozco y registro mis experiencias formativas laborales y habilidades adquiridas. Esto es para que ustedes mismos, ¿sí? Se autoevalúen, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y reconozcan cuáles son estas capacidades, cuáles son estas experiencias y cuáles son estas habilidades adquiridas que les podrían servir para realizar tareas de cuidado, ¿sí? Estas habilidades, competencias, ¿sí? Tienen valor para a la formación y el desempeño laboral. Esta pregunta la respondemos como que sí, sí tienen valor, ¿sí? Y las podemos dividir, distinguir, diferenciar, ¿sí? Este, conforme ven en esta lámina, en experiencias formativas formales, experiencias de participación y experiencias laborales. ¿Cuáles son esas experiencias formativas que ustedes tienen? Bueno, la educación que han tenido a nivel primario, a nivel secundario, a nivel universitario y todos aquellos cursos, talleres, seminarios, no sé, huerta orgánica, cocina, tejido, cómo realizar un juguete, son todas experiencias formativas, ¿sí? Que son formales o no formales, conformes donde las hayan adquirido y que las tienen que saber identificar para sumarlas a los conocimientos que van a aplicar cuando realicen tareas de cuidados de niñas y niñas. Por ejemplo, ¿sí? Si ustedes hicieron un curso de talleres de juguetes, seguramente al momento de compartir con un niño o una niña alguna actividad lúdica, podrán realizar un juguete, enseñarles cómo se hace y de esta manera este conocimiento que ya tienen aprendido lo pueden volcar a estas tareas de cuidado. Después tenemos las experiencias de participación. Las experiencias de participación se refieren cuando tal vez colaboraron en un centro vecinal, colaboraron o participaron en un club con algún deporte o con la gestión de alguna rifa o con el cuidado en algún centro para atención de niños que quedaban a cargo porque sus mamás trabajaban. Esas son experiencias de participación que también tienen que saber identificar y que les van a sumar a los conocimientos que van a ir adquiriendo. Y finalmente están las experiencias laborales, ¿sí? Que pueden ser formales o informales. Y las experiencias laborales formales, bueno, es a las que cada una tuvo realizando o ya sea ya tareas de cuidado, trabajos en casa de familia o trabajando, no sé, en un supermercado, trabajando en el campo, realizando la cosecha de tabaco, realizando en la municipalidad, en atención al público, o sea, cualquier trabajo que hayan realizado, ¿sí? Es una experiencia laboral que puede complementar y ayudar a sus tareas de cuidados de niños y niñas. Y lo mismo las informales, eh, no sé, preparar el almuerzo todos los días para mis hermanos más chicos, porque mi mamá trabaja, es una experiencia laboral informal, porque la están realizando en su domicilio, en su casa, pero es una experiencia laboral. Bien. Acá en la lámina, si están viendo, dice que saber planificar, organizar, calcular tiempos y distancias, sumar así como comunicar, trabajar con otros, resolver problemas, son capacidades o competencias que se utilizan para desempeñarse en diferentes tipos de trabajos y por eso se llaman transversales. Y yo les voy a poner un ejemplo, si bien práctico, para que veamos cómo se aplica todos estos conocimientos y estas competencias, ¿sí? Porque me dirán o se estarán preguntando eh, para qué me sirve la planificación, la organización, calcular tiempo, distancia, sumar, trabajar con otros, resolver problemas en esto de realizar tareas de cuidados de niñas y niños. Pero vamos a suponer que ustedes ahí en la Merced están a cargo de un niñito de 4 años, ¿sí? Eh, Cuando llegan a las 8 de la mañana a su trabajo, la mamá, porque el nene vive con la mamá, el niño vive con la mamá, se va,
y trabaja todo el día, ustedes se quedan hasta las 5 de la tarde y cuando se va les da dos indicaciones que tienen que tomar el remedio que le toca el próximo a las 10 de la mañana, lo está tomando cada 4 horas porque estuvo con un poco de fiebre y que vean que van a preparar para el almuerzo, ¿sí? En base a estas simples indicaciones, y después vamos a hacer un paréntesis especial respecto de la comunicación, cómo tiene que ser esa comunicación con sus empleadores, ¿sí? Pero ustedes van a tener que planificar su día, ¿sí? Porque van a tener que preparar el almuerzo, van a tener que saber con qué cuentan para preparar el almuerzo, si tienen que hacer alguna compra, si tienen que hacer alguna compra van a tener que calcular los tiempos y la distancia, porque tal vez tienen que caminar 4 o 5 cuadras y están con un niño pequeño que le cuesta caminar. Si imaginaron hacer determinada comida y llegan a hacer las compras y no hay, iban a hacer guiso de lentejas y resulta que cuando van a comprar lentejas no hay lentejas. Entonces tienen que saber, ¿sí? Organizarse y resolver, ¿sí? es, esa dificultad que se les presenta en el momento y planear otro almuerzo. Y también tienen que calcular tiempo porque a las 2 de la tarde eh, este niño entra al jardín, entonces tienen que calcular y planificar y organizarse, ¿sí? Para que así sea. Y si tienen que viajar y tomar el colectivo en la esquina, porque en vez de la Merced va a la Cerrillo a la escuela, tienen que salir, ustedes saben, con una determinada cantidad de tiempo y calcular que puede ser que el colectivo venga súper lleno y no puedan subir. Tienen que saber y planificar que la tarjeta Saeta tiene que tener carga y si no tiene carga, buscar dónde la van a cargar. Bueno, todas estas cuestiones que parecen diarias, de rutina, doméstica, que realizan todos los días, que realizamos todos los días, todos en nuestras actividades, en todas las que desarrollamos, les van a servir a ustedes, ¿sí? Cuando realicen tareas de cuidados de niñas y niños, pues son conocimientos, habilidades y competencias que ya tienen aprendidas y por eso las llamamos transversales, porque se utilizan para todo tipo de trabajo. Bien, el saber organizarse, calcular tiempos y distancias es una competencia que también les van a servir si estuvieran trabajando, por ejemplo, de cajeras en el supermercado, ¿sí? Porque, bueno, sumar, obviamente tienen que saber sumar y van a tener que calcular más o menos el tiempo que les lleva con cada cliente según la cantidad de compra que está haciendo. Si tienen alguna dificultad, como me quedé sin el papel del ticket de la casa, saber dónde está, cómo cambiarlo, ¿sí? Entonces, todas estas competencias, ¿sí? Eh, las tienen que tener identificadas para ustedes mismos porque son de aplicación y son de utilidad para el trabajo, para la tarea de cuidados de niños y niñas, ¿sí? Les voy a compartir el próximo, el próximo PowerPoint, si ustedes me aguardan un segundito, sí, ya estoy con ustedes, ¿sí? Ahora bien, ya estoy, y vamos, ahí tenemos. Bien, todo esto nos lleva, ¿sí? Una vez que identificamos estos conocimientos y capacidades, a hacernos la primera pregunta, ¿sí? Respecto de las tareas de cuidado, ¿sí? Históricamente, culturalmente, a lo largo del tiempo y en la actualidad, las tareas de cuidado siempre recaen en ¿dónde? En las mujeres, ¿sí? Entonces, existe respecto del trabajo de cuidado, ¿sí? Una división sexual del trabajo, y ese trabajo de cuidado está pensado en clave de género, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto de que está pensado en clave de género, ¿sí? Está pensado el trabajo de cuidado en función, ¿sí? De que naturalmente, históricamente, culturalmente, la que lo hace es la mujer, ¿sí? Todo lo que sea tareas eh, domésticas, atención de niños, atención de gente mayor, adulta, enferma, lo hace la mujer, ¿sí? Entonces, en función de eso, sería importante que nosotros podamos distinguir, ¿sí?
dos conceptos que tienen significados distintos, pero que se asimilan muchas veces, que es distinguir esto del sexo y del género, porque en función de esa distinción que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a entender nosotras que este trabajo de cuidado también lo deberían hacer los hombres, ¿sí? Porque es una construcción que se hizo culturalmente de esto que las mujeres cuidan y limpian y cocinan y lavan y plantan. Y es una construcción histórica basada en esta concepción que tenemos respecto del género. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿sí? Y distinguir la diferencia que existe entre sexo biológico y género, porque hay una distinción, ¿sí? Una distinción importantísima de qué significa cada uno. Cuando hablamos de sexo, siempre hablamos de sexo biológico, ¿sí? Del sexo que se asigna al momento de nacer, y esa asignación que se hace al momento de nacer, ¿sí? Respecto del sexo, se hace en función de los órganos genitales, ¿sí? Hablamos si tiene pene, decimos que es varón, que es macho, y si tiene vagina, decimos que es mujer, que es hembra, ¿sí? Entonces, esa asignación de sexo es en función de lo biológico, ¿sí? Y se asigna al momento de nacer. Entonces, hablamos de sexo asignado al nacer cuando nos referimos al sexo biológico. ¿Bien? Entonces, nos limitamos a esa definición cuando hablamos de sexo. Sexo es lo que biológicamente se asigna al momento de nacer y ahí hacemos la distinción. Ahora bien, ¿cómo definimos o qué decimos respecto del género? ¿Cuál es la diferencia entre esto de sexo y género? Género, cuando hablamos de género hablamos de una construcción, ¿sí? De una construcción social. Y esta construcción social está referida a una serie de ideas, una serie de creencias que se le atribuyen a cada sexo, ¿sí? Y esas ideas se van desarrollando a lo largo del tiempo, a lo largo de las culturas, por lo que esas creencias, ¿sí? Pueden ir modificándose, ¿sí? Porque son creencias o costumbres o ideas que son aprendidas. Y para poder entenderlo más fácil, ¿sí? Vamos a pensar en las diferencias que existen en función del sexo entre machos y hembras. Y la función más obvia y evidente, que las hembras pueden amamantar, pueden embarazarse y los machos no, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia fundamental en razón del sexo biológico, ¿sí? Ahora, en razón de las diferencias que podrían existir en función del género entre hombres y las mujeres, ¿sí? La diferencia es que, por ejemplo, históricamente se espera que las mujeres se hagan cargo del cuidado de las niñas y los niños y que los hombres salgan a trabajar afuera de la casa, ¿sí? Para mantener a esas familias. Y eso es una construcción respecto y una diferencia respecto de género, ¿sí? Ahora, ¿cuáles podríamos decir que son diferencias naturales y cuáles podríamos decir que son diferencias culturales? ¿Cuáles pueden cambiarse? ¿Cuáles no pueden cambiarse? Entonces, los machos de la especie humana, ¿sí? No pueden gestar un embarazo, ¿sí? Entonces, esta es una diferencia en orden a la naturaleza, es una diferencia heredada, inmodificable, ¿sí? Ahora, los hombres sí pueden hacerse cargo del cuidado de los niños y las niñas, de las tareas de la casa, y las mujeres sí pueden salir a trabajar fuera de sus casas. Entonces, estas diferencias son en orden al género, ¿sí? Son de orden cultural y por lo tanto son diferencias que son modificables, que son adquiridas. Y entonces claramente podemos hacer la distinción entre sexo y género y establecer que las diferencias que pueden existir en orden al sexo biológico son inmodificables, ¿sí? Porque son heredadas, y las diferencias que pueden existir respecto del género, sí se pueden modificar, ¿sí? Un varón sí puede jugar con una muñeca y una nena sí puede jugar con un autito y tener el pelo corto, ¿bien? Esas son construcciones que se hacen alrededor
del género, ¿sí? Y se van construyendo y se van adquiriendo a lo largo de la cultura y se van modificando a lo largo de la historia. Luego tenemos la identidad de género, que es importantísima, la identidad de género, porque es cómo cada uno de ustedes, ¿sí? Cómo cada una de las personas se autopercibe, cómo se ve a sí misma esa persona, ¿sí? Cómo se identifica, cómo se siente, cómo se piensa ella misma, sí misma en términos de género. Y en función de cómo cada persona se ve a sí misma, ¿sí? Podemos hablar de que podría suceder que una persona nacida hembra o macho, de acuerdo al sexo asignado biológicamente, pueda no percibirse como mujer habiendo nacido hembra o percibirse como hombre habiendo nacido macho. Entonces acá lo que tenemos que hablar es de personas cisgénero, que es cuando el sexo biológico coincide con la identidad, es decir, coincide como esa persona se autopercibe, ¿sí? Hablamos de personas cisgénero, mujeres cis, varones cis. Ahora, cuando ese sexo biológico asignado al nacer no coincide como esa persona se autopercibe, hablamos de transgénero. Si hablamos de mujeres trans y de varones trans, porque no hay identidad entre el sexo biológico asignado al nacer y cómo esa persona se autopercibe, cómo esa persona se ve y se siente a sí misma. Bien, respecto de esta construcción del género, que como les decía es una construcción histórica, ¿sí? Y cultural, que es modificable, ¿sí? Existen una serie de creencias, ¿sí? Y es importante, y insistimos en este tema, ¿sí? Porque estas concepciones que se tienen, ¿sí? Eh, influyen acerca de la niñez y también van a influir en el desempeño de su rol de cuidadoras y cuidadoras. ¿Sí? Estas construcciones históricas y culturales, ¿sí? Que hay sobre la niñez, ¿sí? Como pueden ir variando, ¿sí? Y ustedes van a realizar prácticas de cuidado y de atención en esos niños, ¿sí? Es importante que empiecen a percibir que estas construcciones, estos estereotipos se van modificando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y se van construyendo estos estereotipos de género, se naturalizan, ¿sí? En la crianza, ¿sí? Y ustedes tienen que estar atentas para saber que solo son construcciones históricas y culturales, son creencias y se pueden ir modificando. Yo les voy a compartir ahora, antes de continuar, ¿sí? un, un video, ¿sí? El primero que les comparto, ¿sí? Que habla del tema de los estereotipos de géneros, sobre todo aplicados a las niñeces, y van a ver claramente el concepto de género, de sexo y estereotipo. Ahora se los voy a compartir, si ustedes me aguardan un poquito. Vamos a ir, creo que es esto. ¿Está? Aguárdenme un segundo que quiero ver el tema del sonido. Creo que ahí estamos. Se los dejo.
Bien, que creo yo, a ver, les decía que creo yo que este, bien didáctico y resumió claramente esto que les iba contando. Bueno, entonces ya definimos, distinguimos sexo biológico, género, la identidad de género, y ahora sí venimos aparejado a esto del sexo y del género y de los trabajos de cuidados que recaen en las mujeres, ¿sí? Eh, Esto nos trae al tema de la violencia de género, ¿sí? Si me aguarda un segundo, este, quiero compartir, les quiero compartir el PowerPoint, ¿sí? Eh, y esto de la violencia de género, primero como concepto general, ¿sí? Ustedes saben que hay una ley que define la violencia, ¿sí? Que se aplica, que es del año 2009, pero hablamos del concepto de violencia de género por las implicancias que tiene en el mundo de las mujeres y por la cantidad de femicidios que pareciera que van en crecimiento, pero también por la relación que tiene la violencia en el mundo laboral, ¿sí? Porque existe la violencia en el mundo del trabajo y porque existe el acoso laboral. Y entonces es importante el tema de poder definir el tema de la violencia, de, de qué hablamos cuando hablamos de violencia. Eh, Ahí se los comparto. Ok, ahí lo tenemos. Esa es una definición, sí, es una definición que la van a encontrar en el manual. El manual habla de todo el tema de violencia a partir de la página 95 para que ustedes lo vayan mirando, si les interesa ampliar, les va a explicar la definición, cómo se manifiesta, este, mm, cuáles son los tipos de violencia, ¿sí? Pero lo importante para que traigamos nosotros al día de hoy es que existe la legislación argentina, una ley que es esa, la 26485, que define a la violencia y habla de conducta, habla de omisión, habla de acción, este, y dice que tiene que estar esa conducta, esa omisión, esa acción basada en una relación desigual de poder, tiene que afectar la libertad, tiene que afectar la dignidad, la integridad física, la psicológica, la sexual, la económica, la patrimonial, como la seguridad personal, ¿sí? Este, Esa es la definición que es amplia que hace la ley respecto de la violencia, ¿sí? La violencia, cuando hablamos de violencia, normalmente, de manera casi automática, asociamos violencia con violencia física, ¿sí? Y ahí tenemos, digamos, el primer inconveniente, porque hay diferentes tipos o maneras en que la violencia, ¿sí? Se muestra. La violencia física, ¿sí? Es la violencia más fácil de identificar o la que se visibiliza más, ¿sí? Porque cuando hablamos de violencia física hablamos de un golpe, de un empujón, de una patada, de un golpe, ¿sí? De que te arrojan algo por la cabeza. Entonces decimos violencia y inmediatamente asociamos con violencia física, ¿sí? Pero como pueden ver en esta lámina que les estoy compartiendo, ¿sí? La violencia se puede manifestar de diferentes maneras y ahí es cuando también hablamos de la violencia psicológica. Ustedes ven ahí dice, daña tu autoestima. ¿Sí? ¿Qué es esto de la violencia psicológica? ¿Sí? O sea, ¿cómo la identificamos a la violencia psicológica? Bueno, la violencia psicológica es esta violencia que causa daño emocional, ¿sí? Y lleva justamente a eso, a la disminución de la autoestima de la mujer. ¿Sí? Porque el agresor, la persona, el hombre violento, busca degradar, ¿sí? Y controlar las acciones y los comportamientos de la mujer por medio de amenazas, de acoso, de restricción, de humillación, deshonra.
manipulación, aislamiento, ¿sí? Desvaloriza a la persona, la humilla, ¿sí? Desmoraliza su personalidad, su cuerpo, estás gorda, estás flaca, no servís, sos una inútil, cocinas horrible, no servís para nada, el trabajo que haces lo haces mal, ¿sí? Todas esas humillaciones, ¿sí? Desmerecen, desvalorizan las capacidades de la persona, ¿sí? La hacen culpable, la vigilan constantemente, con quién hablas, dónde fuiste, qué te pusiste, con quién estabas, a qué hora volviste, ¿sí? Y en casos extremos limitan el derecho a circular de la mujer, ¿sí? De todos estos, de todas estas muestras, ¿sí? Es cuando hablamos de violencia psicológica. Bien, después tenemos la violencia sexual, ¿sí? Y respecto de la violencia sexual, siempre insisto yo en el tema del consentimiento, ¿sí? ¿Por qué el tema del consentimiento? Porque hablamos de una violación dentro de un matrimonio, de una violación dentro de una pareja estable, de un noviazgo, ¿sí? Eh, entonces, ¿por qué hacemos referencia al consentimiento? Porque para que exista una relación sexual tiene que haber consentimiento y este consentimiento tiene que estar dado desde el inicio de la relación hasta el final de la relación. ¿Qué digo con esto? Que consiento y estoy de acuerdo en que nos besemos, después que nos abracemos, pero después, cuando me decís sacate la blusa, yo la quiero, no consiento, te digo que no. Por eso es la frase tan difundida, no es no, ¿sí? Entonces, el tema del consentimiento respecto de las relaciones sexuales es fundamental, ¿sí? Y cuando no hay consentimiento, cuando se vulnera ese consentimiento, ¿sí? Hablamos de violencia sexual. Y hablamos de violencia sexual sin que haya o sin acceso genital, ¿sí? O sea, cuando hay vulneración al derecho de la mujer, ¿sí? Cuando esa mujer no puede decidir sobre su vida sexual y sobre su vida reproductiva, ¿sí? Hablamos de violencia sexual, ¿sí? Hablamos de violación, hablamos de prostitución forzada, hablamos de explotación, hablamos de esclavitud, de acoso, de abuso sexual, de trata de mujeres, ¿sí? Todos esos conceptos engloban la violencia sexual. Después tenemos la violencia simbólica, ¿sí? Esta violencia simbólica tiene estrecha relación con esto que hablábamos recién de los roles y de los estereotipos, ¿sí? Cuando vemos una publicidad de limpieza, de detergente, de jabón para la ropa, ¿sí? O de lustramuebles y vemos a una mujer limpiando, ¿sí? Esa es violencia simbólica, ¿sí? Porque está reforzando todos estos roles y estereotipos de los que estamos hablando y que deberíamos modificar estas construcciones, estas creencias que tenemos alrededor del género, ¿sí? Esto es violencia simbólica, cuando la paran a la mujer frente a la cámara y la hacen que dé la vuelta para que muestre el taco, para que muestre el modelito. No vemos a un varón haciendo eso, ¿bien? Esto es violencia simbólica. Y después tenemos la violencia patrimonial y la violencia económica, ¿sí? Que es cuando las mujeres tienen están impedidas de acceder a recursos económicos, ¿sí? Y no pueden satisfacer sus necesidades eh, básicas. Podría pasar, por ejemplo, que una mujer sí trabaje, sí, pero que esté obligada a cada vez que cobra su sueldo, a entregar el sueldo, a entregar la tarjeta de débito, a no tener acceso a esos recursos, a ese dinero, ¿sí? Entonces estamos hablando de violencia económica porque esa mujer no puede acceder a esos recursos, ¿sí? Em, Obviamente que todo esto se hace de manera de amenaza, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad de esta limitación o no permitir a tener acceso a recursos, ¿sí? El objetivo final es impedir la independencia económica de la mujer, ¿sí? El no tener independencia y tener que depender económicamente de este hombre. Entonces hablamos de violencia económica y de violencia patrimonial. Estos son los diferentes tipos de violencia, de las maneras que se puede manifestar la violencia, y es importante que ustedes lo tengan incorporado y que no asocien directamente
este, la violencia con solamente la violencia eh, física. Y les quiero compartir dos videos para finalizar la reunión de hoy, ¿sí? Uno es que hace referencia a este tema de la violencia sobre la mujer, ¿sí? Y el otro es sobre la violencia laboral, ¿sí? Son dos videos muy interesantes, quiero que los vean, ¿sí? Porque resume esto que les traté de contar respecto de las formas de manifestarse de la violencia, de los distintos tipos de violencia. Eh, Les voy a compartir primero el tema de la violencia. No sé si es este. No, no es este. Mm, un poco. Acá lo encontré. Ahora lo vemos. Esto grafica claramente las diferentes manifestaciones de la violencia. Bien, déjenme que revise un segundo el audio. Compartir audio, ahí vamos. Se los dejo. Estoy muy cansado. Después dormí siesta. Primero, Gonza, vamos, mi amor. ¿Qué llegas tan tarde? ¿Dónde te metiste? Paren, que me lo aplatan al chiquito, che. ¡Media hora! ¡No puede ser que llegue tan tarde! ¡Te estaba esperando! ¿Con quién hablaba? ¡Contestame! Papá era igual, hay que aguantar. ¿Qué era de comer? Nada de comer. ¿Qué? Yo te decía, ¡vete a la mierda! ¿Eh? Al auto. A lo de la abuela. Vamos a abrir. Bajen, chicos. Vení, vení. Les comparto el siguiente. Este no es el siguiente. Ahí va el siguiente.
Ahora sí. Un día que no había nadie, el dueño del local me agarró fuerte del brazo y me obligó a sentarme en su falda. Yo era jovencita, era mi primer trabajo, estaba entusiasmada. Estaba en el depósito sola haciendo el inventario. Cuando el profesor corregía algún trabajo que según él estaba mal, te lo rompía en la cara y te decía, esto es una mierda. A veces me llamaban para una junta en la sala de reuniones. Me llamaban a mí sola. De pronto apareció mi jefe, me preguntó si necesitaba algo. Un día estaba en el ascensor y él subió. En un entrepiso lo trabó. Se me acercó, mucho se me acercó. En algún momento siempre se ponían a hablar de mujeres y de sexo. Yo vi varias compañeras salir de la clase llorando, totalmente humilladas. Había días que me insultaba, me gritaba. Y un rato después empezaban a hablar sobre mí. Casi que me encerró y me apoyó. Me empecé a poner nerviosa. Sentí náuseas, me levanté como pude. Me metió la mano entre las piernas y me dijo, acá no soy tu jefe. Me dio pánico, me dio taquicardia. Y desde ese momento me levantaba todas las mañanas con ataques de ansiedad. Para ellos era gracioso. Porque no quería volver a ese trabajo, pero no me quedaba otro. Estaba ayudando a mis viejos. Necesito mi sueldo para mantener a mis hijas y para mantener a mi casa. Las crío solas desde hace muchos años. Bueno, creo que ambos videos, ¿sí?, reflejan esto que les fui contando, es una síntesis. Los tres videos que compartimos hoy, ¿sí?, reflejan estos conceptos que estaría bueno que ustedes repasen del manual, y esto de qué es sexo, qué es género, cómo se va haciendo esa construcción alrededor de lo que se entiende por femenino y masculino. Y el tema de la violencia, sí, es un tema que le ponemos mucha insistencia, porque esa violencia, sí, después se traslada, sí, se traslada al mundo laboral. Las personas que realizan tareas de cuidado en casas de familia o con niños y niños están mucho más expuestas al tema de la violencia, porque el ámbito, el lugar donde se puede producir esa violencia es un entorno doméstico, ¿sí? Entonces es como invisibilizarla de alguna manera, porque no es lo mismo la violencia o el acoso laboral dentro de una oficina con otros empleados que en el entorno de una casa de familia, ¿sí? Este, mm, Como les decía, la actividad que les sugerí no es a los fines de que la suban a la plataforma, ¿sí? Una sola tarea van a tener en la plataforma. Yo lo que les voy a ir pidiendo es que todas abran las cámaras, ¿sí? Acá donde dice OE La Merced, no sé cuántas personas hay. Acá hay un Daniel. Estaría bueno que todos tuvieran nombre y apellido, porque yo ahora, antes de terminar, les pido a todas que se maquillen, se peinen, se perfumen, porque hago una captura de pantalla, ¿sí? Con esa captura de pantalla lo que hacemos es constatar la asistencia. Bueno, ahí donde está Lourdes Río, veo que hay un montón de chicas, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántas son. Yo les pido que en el chat o en el grupo de WhatsApp ponga quiénes son las asistentes, ¿sí? Para que les contabilicen la asistencia, porque yo solamente acá veo el nombre de Lourdes, pero no sé cuántas personas hay más. Si hay otro caso donde haya más de una persona, les pido que den la asistencia en el grupo de WhatsApp o en el chat acá del Zoom, ¿sí? Porque si no después van a estar como ausentes, ¿sí? Entonces es importante esto del nombre y esto de que queden registradas con la asistencia. Bueno, Miriam Segarra y Lourdes Río están en el mismo espacio. Sí, debe ser el mismo espacio. Ok. Bueno, ahora lo que les voy a pedir es que
Bueno, hay cámaras que no se abrieron. Vamos a hacer la captura de pantalla. Ahí vamos con la captura. Están todas listas, ¿sí? Todas acondicionadas para salir en la foto. Ahí vamos. Ahí hacemos otra. Listo. Nos estamos viendo entonces en la próxima reunión. Hasta luego.